Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que comenzó como una coincidencia médica terminó convirtiéndose en una de las escenas más emotivas y conmovedoras del año. Jane Erzel y Keran Bürsin, quienes durante meses habían evitado verse tras una larga etapa de distancia y rumores, volvieron a encontrarse en el lugar menos esperado, una habitación de hospital. El destino, caprichoso e imprevisible, volvió a reunir a quienes un día fueron inseparables, esta vez entre el silencio de las paredes blancas, el olor a desinfectante y el murmullo constante de los pasillos. Y cuando sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Todo ocurrió a comienzos de la semana, cuando Jane fue ingresada de urgencia por un cuadro de agotamiento físico y estrés acumulado. Llevaba semanas sin detenerse, entre grabaciones, compromisos publicitarios y viajes internacionales. Su cuerpo, simplemente, dijo basta. Su representante informó que no era nada grave, pero los médicos recomendaron reposo absoluto durante al menos unos días. El hospital, ubicado en el distrito de Nyanta, se convirtió entonces en el inesperado escenario de un acontecimiento que nadie hubiera imaginado. A la misma hora, y en el mismo centro médico, Keran Bürsin acudía para visitar a un familiar cercano, sin saber que en otra planta del edificio se encontraba la mujer que durante tanto tiempo fue el amor de su vida. Los testigos cuentan que todo fue pura casualidad. Mientras caminaba por el pasillo principal, Keran se detuvo al escuchar un nombre que lo dejó inmóvil, el de Jane, pronunciado por una enfermera que llevaba unos papeles en la mano. En ese instante, el actor experimentó un impulso imposible de contener. La duda, la emoción y la nostalgia se mezclaron en su mirada. Durante meses había evitado cualquier contacto con ella, respetando su silencio y su distancia, pero esa coincidencia del destino parecía demasiado fuerte como para ignorarla. Así, con el corazón latiendo con fuerza, decidió subir al piso donde se encontraba internada. La enfermera, al reconocerlo, le permitió el acceso, aunque le advirtió que Jane necesitaba calma. Cuando entró en la habitación, el tiempo pareció detenerse. Jane estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo gris de Estambul, con un suéter blanco y una manta cubriéndole las piernas. No lo había escuchado entrar al principio. Pero cuando levantó la vista y lo vio, su expresión cambió por completo, primero sorpresa, luego incredulidad y, finalmente, emoción pura. No hubo palabras. Solo miradas. Una mirada que contenía todo lo que el orgullo y el silencio habían guardado durante meses. Los testigos, una enfermera y la representante de Jane, aseguraron que fue una escena profundamente humana. Ambos se quedaron en silencio durante varios segundos, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Keran dio un paso hacia adelante, visiblemente afectado, y aunque no pronunciaron una sola palabra, fue como si todo se dijera sin necesidad de hablar. Jane se tapó el rostro con las manos, tratando de contener el llanto, mientras él se quedaba quieto, con los ojos humedecidos, sin saber si debía acercarse o marcharse. Finalmente, el instinto fue más fuerte. Se acercó lentamente, se sentó junto a ella y le tomó la mano. La tensión se disolvió en ese gesto. Los recuerdos volvieron de golpe, las risas, los viajes, las noches compartidas, los momentos que alguna vez creyeron eternos. No eran dos celebridades enfrentadas al escrutinio público, eran simplemente dos personas que todavía se reconocían en la tristeza y el cariño del otro. La conversación duró casi una hora, según una fuente cercana al entorno de la actriz. Hablaban en voz baja, sin cámaras, sin testigos, sin guión. No hubo reproches ni explicaciones innecesarias. Solo una especie de reconciliación silenciosa, un reencuentro que más que aclarar, sanó. Keran le preguntó por su salud, y ella, visiblemente conmovida, le dijo que necesitaba un descanso, que el trabajo y la presión la habían agotado. Él, con una mezcla de ternura y culpa, la escuchó sin interrumpirla, recordando todos esos momentos en los que ella le había advertido que no podía seguir sosteniendo tanto peso sola. Después de tantos meses de distancia y especulaciones, ese encuentro fue un punto de inflexión. Según personas cercanas a ambos, Keran salió de la habitación con una expresión distinta, en paz, pero profundamente conmovido. Jane,
Por su parte, pidió pasar el resto del día sin visitas. No dijo mucho, pero sus lágrimas continuaron en silencio durante horas. Los que la acompañaban aseguran que no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por fin habían tenido la conversación que el destino les había negado. La noticia del encuentro no tardó en filtrarse. Un trabajador del hospital, sin mala intención, mencionó a un periodista que Kerem Bürsin había sido visto entrando a la habitación de Handercel, y en cuestión de minutos los medios colapsaron con titulares como el reencuentro que Estambul esperaba, lágrimas en el hospital o segunda oportunidad para Hande y Kerem. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones, el público no tardó en convertir el suceso en una historia de amor renacido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Los fanáticos de la pareja revivieron vídeos de su serie, sus entrevistas antiguas y los momentos más tiernos de su relación. El destino los une una vez más, escribió una seguidora. Si las lágrimas fueron sinceras, todavía hay amor, comentó otro usuario. En pocas horas, los hashtags #Ande Kerem y #Buyukbulusma se volvieron tendencia mundial. Mientras tanto, fuentes cercanas a Hande aseguran que la actriz, tras recibir el alta médica, planea tomarse un tiempo fuera de los focos. Necesita paz, tiempo para sí misma, y quizás también para entender lo que realmente siente después de ese encuentro. Fue un momento muy emocional para ambos. No se trató de un regreso romántico, sino de algo más profundo, casi espiritual. Cerraron heridas, se perdonaron y, de alguna manera, se entendieron sin tener que explicarse nada, comentó un amigo en común. De Kerem, se sabe que ha preferido mantener el silencio. No asistió a los eventos a los que estaba invitado esa semana y rechazó entrevistas. Quienes lo vieron afirman que parece más tranquilo, más reflexivo. Fue un encuentro que lo removió por dentro. Verla así, vulnerable, le recordó lo que alguna vez tuvieron y lo que perdieron por no cuidarlo, explicó un allegado al actor. La prensa, como siempre, busca respuestas. ¿Fue una despedida o un nuevo comienzo? ¿Un cierre emocional o la chispa de una reconciliación? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que está claro es que ese encuentro en la habitación del hospital marcó un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo, los dos lograron mirarse sin resentimiento, sin máscaras, sin cámaras, solo como Kerem y Hande, los mismos que un día se amaron sin reservas. Y mientras Estambul sigue hablando de aquel reencuentro inesperado, ambos guardan silencio. Pero todos los que estuvieron presentes coinciden en algo, las lágrimas que derramaron no eran de tristeza, sino de amor aún vivo, de un vínculo que, pese al tiempo y la distancia, se niega a desaparecer. Porque hay encuentros que no se planean, pero que el destino se encarga de escribir cuando el corazón aún tiene algo que decir. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.